Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos. No es solo minería, no es solo medio ambiente, es el agua. Es el futuro de la República Dominicana. En los últimos días ha circulado un informe que advierte sobre el impacto de minería en las zonas donde nacen nuestros ríos. Hoy tenemos con nosotros a Nelson Reyes Estrella, profesor de la Escuela de Ciencias de Políticas de la UAS, es politólogo, abogado y ecologista. Y autor de este informe que ha generado preocupación sobre el futuro de nuestros ríos en nuestro país de la República Dominicana. Nelson, te damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos Juan, para mí es un grato placer poder hablar para tus televidentes sobre estos temas que son tan importantes y que cada vez se agrava más la problemática en nuestro país. Muchas gracias Nelson. Le agradecemos si ustedes pueden todos compartir el video en sus medios sociales, WhatsApp, Facebook y hasta en YouTube si pueden. Entonces, Nelson, vámonos a este informe, que tú eres el autor de este informe. Quería preguntarte por qué decides titular esto del futuro sin agua de la República Dominicana, que puede sonar bien drástico para algunas personas, pero la realidad. Bueno, el nombre del estudio surge precisamente por la problemática de agua que nosotros estamos teniendo. Aquí en República Dominicana no existe un hogar que tenga un servicio regular de agua. El agua aquí cuanto más le están dando 2 días a la semana, pero la mayoría los se reciben un día a la semana y hay sectores donde nunca llegan. Hay que entregársela en camiones. Entonces es una situación alarmante. Pero hay el dato que yo no lo puse en ese estudio, porque el enfoque principal fue principalmente el impacto de la minería, cómo la política ha cambiado. La prioridad del Estado son las concesiones mineras. Pero cuando vemos los datos sobre el agua, son datos alarmantes. Porque la presión hídrica, cuando nosotros analizamos las diferentes provincias, vamos a encontrar que hay 16 provincias con presión hídrica, y eso es alarmante. Pero hay 8 provincias que tienen una presión fuerte, o sea, las 16 provincias tienen muy fuerte o escasez crónica. Hay 8 provincias que es fuerte y 7 que son moderadas. Es decir, la República Dominicana completa tiene presión hídrica, hay problemas del agua, pero en ese mapa, cuando nosotros nos vamos a República Dominicana, vamos a encontrar, y si tú me pudieras permitir compartir un mapa. Aquí no puedo, que no lo tenemos Ok, puesto, pero si me lo envías por email, quizá yo lo puedo subir rápido y luego lo mostramos. perfecto, no, pero está bien, yo se lo voy a explicar lo más práctico posible para que la gente entienda, pero cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, nosotros que pertenecemos a la cuenca Yaque del Norte, de las provincias que son impactadas por el Yaque del Norte, solamente no está en estado muy fuerte o escasez crónica de agua La Vega, pero está en un estado fuerte. Es decir, que toda la cuenca del Yaque del Norte está colapsada prácticamente. Y así, toda la provincia del país tienen problemas de agua. Sin embargo, desde el gobierno, sabiendo que existen esos problemas, en los últimos años se ha impulsado una política de exploración y explotación minera que es alarmante, porque todas esas concesiones de exploración y explotación minera están ubicadas donde más nacen nuestros principales ríos. ¿Y cuáles son los datos que manejamos en ese informe? Bueno, que en este momento la República Dominicana tiene, según las informaciones que presenta el Ministerio de Energía y Minas, que es un ministerio más de minas que de energía,
296 solicitudes de concesión de exploración y explotación minera. Y tengo, Y tengo una, cuando tengo una analizamos los imagen, datos, en términos Nelson, si estadísticos, me para que la gente escucha. sepa, No sí, sé si me escucha. escucha, que yo tengo algunas imágenes para ahí en ese orden que, bueno, que te iba a decir, cuando veo este mapa, esto no parece algo aislado, que es lo que tú vas a hablar ahora, pero qué es lo que realmente está moviendo aquí. Y te voy a poner esta imagen para que tú no hables sobre esto. Déjame quitar el banner para que se vea mejor. Ok. Ahí, si tú puedes hablarnos de esos detalles, que yo lo saqué de tu informe y lo puse en una gráfica diferente para que se pueda ver más fácil por la audiencia. Eh, Quería mostrar esto antes de que tú siguieras con eso. Sí, bueno, qué bien que tú tienes esa gráfica, porque precisamente eso es lo que estaba eh, desarrollando en este momento. En el Ministerio de Energía y Minas hay 296 solicitudes de concesiones de exploración y explotación minera. ¿Qué es lo que dice ahí la gráfica? Bueno, que de esas se han otorgado un total de derecho minero del 2.34% del territorio nacional. Es decir, de los 48.448 kilómetros cuadrados, se ha entregado una superficie, como dice ahí, de 391.97 kilómetros cuadrados. Esos son para la zona fiscales. Esas son las reservas fiscales de minería. Pero 1.53 se le ha otorgado para las que son las concesiones mineras. Ya esas son bajo el régimen de la ley 71, la ley de minería. ¿Y cuánto representa eso? De lo que se ha otorgado actualmente, un 2.34% del territorio nacional. Eso significa que ya la minera tienen derecho para explorar o explotar en el 2.34% del territorio nacional. Ahora, si el Ministerio de Energía y Minas otorgara todos los permisos para utilizar un término más común que tiene solicitado, eso llegaría a un 10.4 del territorio nacional. Ah, Porque las solicitudes de permiso son las que están en trámite, 9.83. Y cuando hablamos entonces de 10.4 del territorio nacional, ¿a cuántos kilómetros nos estamos refiriendo? A casi 5.000 kilómetros del territorio nacional. Y eso estamos hablando de una o dos provincias de las más grandes del país. Es decir, sería Santiago, que tiene unos de 2.500 a 3.000 kilómetros cuadrados, y otra provincia. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que todas esas solicitudes de exploración y explotación, y también las que se han otorgado, están en nuestro principal sistema montañoso. Estamos hablando de la cordillera septentrional, de la cordillera central, que yo diría que debe ser declarada de emergencia, porque la cordillera central es el sistema montañoso más importante en nuestro país. Aquí, según los datos que nos ofrece el LIDE, existen más de 709 cuerpos de agua, ríos. Y todos esos ríos que están en la sierra por Sajoma o que están en San Juan, no vamos a mencionar los principales, Río Yaque del Norte, porque cuando hablamos de Bao, Jagua, Amina, todos esos ríos terminan en el Yaque del Norte. Pero cuando nos vamos al sur, tenemos el Yaque del Sur. Entonces estamos hablando que en la zona donde se producen el agua que utilizan estos ríos, se están otorgando permisos de exploración y explotación minera. Por eso vemos que en el caso de San Juan tienen, yo diría, la lucha más importante que se desarrolla en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí se le ha otorgado el permiso a la Gold Quest para el proyecto Romero, un proyecto que está en una zona agrícola
que es de trascendental importancia para nuestro país, pero que compromete el agua de la presa Sabaneta, que es la principal de allá de San Juan. ¿Y qué sucede entonces con la zona también de Restauración? Ahí también tenemos permiso en esa zona de Dajabón, de la frontera. Por eso ahí también se habla de construcción de presa. Se habla de una presa sobre el río Artibonito. Por eso las presas están vinculadas ¿con qué? Con la actividad minera. Pero para los serranos, nosotros que antes no nos atrevimos a especular, ya hay dos concesiones mineras de exploración. Hay dos solicitudes en el Ministerio de Energía y Minas. Hay unas que abarcan los municipios de Sajoma y Monción, y por eso ustedes ven que van y le prometen carretera, le prometen villas y castillas, pero es buscando esos recursos que al final nos dejarán más pobres. Pero por el lado de Jánico también existe otra solicitud de concesión de exploración minera que está entre Jánico y La Vega. O sea, lo que nosotros habíamos especulado durante nuestras luchas ya es una realidad. Y lo que los mismos serranos decían, que en esos camiones había algo raro que se estaba cargando. No cabe duda de que eso era material para extraer minerales. Al final, el proyecto de presa y esos proyectos de carretera son señuelos para ellos explotar los recursos que están en el subsuelo y luego dejar pobreza en esos territorios. El ejemplo que tenemos más importante es el ejemplo de Cotuí. En Cotuí, para que ustedes sepan, está la Barrigor. Y la Barrigor extrae la riqueza del subsuelo, pero al final le deja pobreza a la población. Porque, ¿qué está sucediendo en Cotuí? Que a las personas tienen que darle botellones de agua para que la puedan tomar. Porque el agua de los ríos, el mar Gajita y el río, por ejemplo, no el río, sino la presa, ya el mismo estudio que hizo la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UAS dice que está contaminada con desechos que probablemente provienen de la minería, del cianuro. Entonces la actividad minera es incompatible con el agua, y a medida que se desarrolla mayor actividad minera, tendremos menos agua. Y si hoy estamos hablando que nosotros tenemos escasez crónica de agua en 16 provincias, en poco tiempo será en las 32 provincias del país. ¿Qué No hay como significa, tener Nelson? capacidad para satisfacer nuestras necesidades humanas. Y la prioridad, de acuerdo a lo que dice Naciones Unidas, la prioridad del agua es el consumo humano. Pero aquí, mientras nos las venden cara a nosotros, esa compañía la reciben gratis. ¿Qué significa, Nelson, que 10% del territorio puede quedar en manos de minerías en el futuro? ¿Y qué porcentaje de la República Dominicana es zona protegida? Y con el problema de que aunque sea protegida, las leyes no se cumplen. Bueno, ya te explicaba ahorita que eso significa que más de 4.000 a 5.000 kilómetros del territorio nacional estarán bajo la política de concesiones de explotación minera. Significa que el pueblo no es dueño de eso, porque cuando tú le otorgas un permiso a una empresa minera sobre un territorio, ya ahí viene el asunto de la seguridad jurídica y el Estado no puede decidir sobre eso. Por poner un ejemplo, lo que sucede con Loma Miranda. Loma Miranda tiene un permiso que viene arrastrándose, si mal no recuerdo, desde 1958.
y que culmina en el año 2033. El Estado no ha podido crear una zona protegida en esa área. ¿Por qué razón? Porque eso podría ser un alegato para que esa empresa, en este caso Estrata PLC, se vaya a un tribunal internacional y condenen a la República Dominicana, o se vaya y deje el pasivo ambiental como lo ha hecho en este momento, que el Estado, el gobierno está en litis con ellos, porque ellos se fueron, ni siquiera le pagaron a los empleados, al final tiene el pueblo que asumir todos esos costos. Entonces, cuando se le otorga un permiso de explotación o exploración minera a esa empresa, sobre todo de explotación, se le están reconociendo unos derechos que vinculan al país internacionalmente. Y ya eso prácticamente es reversible bajo la desobediencia de los ciudadanos, desobediencia civil, manifestaciones en la calle. Y cuando se le dan esos permisos, ¿qué es lo que se está haciendo? Es comprometiendo nuestros recursos agua. Porque ¿dónde que están ubicadas la actividad minera? Yo dije, Cordillera Central, y expliqué por qué están luchando los sanjuaneros, en la Cordillera Septentrional, y también en la Cordillera Septentrional, así como en la Cordillera Central 709, cuerpo de agua, río, arroyo, en la Cordillera Septentrional nacen 243. Entonces, cuando se le otorga esa cantidad del territorio nacional, se le está dando el permiso para que dañen nuestras aguas. Y nuestro país debe definir si va a depender de la minería o va a depender del turismo, de la agricultura, que sí son actividades que pueden generarle beneficio al pueblo si se planifican de la manera correcta. Pero la Estamos, minería son recursos inmediatos, dejan beneficios inmediatos, pero al final dejan un pasivo que es imposible de recuperar. Porque cuando se daña un río con cianuro, con mercurio, con plomo, ya no hay manera de que se pueda utilizar ese río o esa presa. si estamos teniendo tanto problema con menos del 3% de la tierra en minería, imagínate si llegamos a un 10%, eh, el problema de agua que va a haber en la República Dominicana y también en tiempos de sequía. Eso puede ser un desastre, pero es como que el gobierno debería ser el que tome este asunto en serio, porque los ciudadanos en verdad podemos levantar nuestras voces, pero los que pueden sostener y aplicar las leyes es el gobierno. Y en verdad el Ministerio de Medio Ambiente, tú y yo sabemos que es uno de los culpables de aceptar hasta sobornos, se dice, para los permisos y para toda la cosa. Entonces, si no tenemos un Ministerio de Medio Ambiente responsable y todos estos permisos de minería, ¿dónde vamos a estar en 15, 20 años? Bueno, Juan, en eso que tú dices, el Estado, el gobierno dominicano, firma todos los acuerdos internacionales, firma todos los contratos internacionales, pero al final no hay compromiso de cumplir con ninguno. Bueno, terminando la pregunta que tú hacías ahorita, la segunda parte, que es sobre la cantidad de área protegida, nosotros, según las estimaciones que se han hecho, el 26% del territorio nacional está en teoría protegido por la ley 200-04 y otro decreto que ha firmado el Poder Ejecutivo posteriormente a esta ley. Sin embargo, las áreas protegidas están constantemente amenazadas y muchas veces con proyectos del mismo gobierno. Entonces hay una protección que no es rígida, hay una protección que el mismo gobierno violenta constantemente. Vemos los incendios que se producen, que muchas veces son incendios provocados, pero intenciones también de proyectos mineros, como lo que se dieron en Cabo Rojo, o lo que sucedió recientemente con el Parque Nacional Jaragua, donde se le han otorgado derechos de propiedad a un tribunal, a una familia. Es decir, están desmantelando prácticamente esta área protegida. Y así en toda parte del país. Ayer se inauguró, por ejemplo, una planta eléctrica que está dentro de unos humedales, de los humedales de Montecristi.
Entonces, aunque en teoría existe ese 26%, pero no hay una protección rígida, porque no hay un compromiso estatal con esa política. Sin embargo, nosotros fuimos en 2022 a Canadá y firmamos el acuerdo para la biodiversidad, en el cual la aspiración es que el 30% por lo menos del territorio global y naturalmente que los territorios nacionales pues sean protegidos. ¿Por qué? Porque la vida humana y de la biodiversidad depende de esa zona, depende de esa zona de vida. Si nosotros nos damos cuenta, gran parte de los recursos que nosotros consumimos, el agua, ¿dónde se producen? En zonas que deben estar protegidas. Se producen en Valle Nuevo, se producen en el Parque Nacional J. Armando Bermúdez y se producen en las más de 131 áreas protegidas que tenemos a nivel nacional. Pero si seguimos con el nivel de deterioro que llevamos, pues naturalmente que cada vez vamos a tener menos agua. Porque no hay un compromiso de cumplir con las normativas internacionales y con las normativas nacionales. ¿Qué se necesitaría en ese caso? Bueno, pues sería yo bastante negativo, ¿no? El empoderamiento de la ciudadanía. La ciudadanía debe ser vigilante de sus recursos naturales. La ciudadanía debe estar constantemente vigilando esa área protegida, haciendo la denuncia, pero no solo quedarse en la denuncia. Hay que crear mecanismos que nos permitan ir a un tribunal a reclamar justicia, aunque muchas veces no nos la den. Pero cuando una empresa tenga que enfrentarse a nosotros en un tribunal, lo pensará 2 veces para violentar una ley. Porque cuando va a un tribunal, nosotros quizás lo hacemos gratis, porque lo hacemos por voluntad propia, por un compromiso ético. Pero la empresa tiene que pagarle a un abogado. Tiene que pagarle mucho dinero para que suba al estrado. Y lo mismo debe hacer el Estado. Entonces, la única solución que yo le veo a esto es el empoderamiento ciudadano. Tenemos ejemplos, lo que sucedió con los haitises, lo que ha sucedido con Loma Miranda, pero sobre todo lo que sucedió en Yamasá en contra de la minería. Los campesinos allí dijeron que nos maten ahora, pero que no nos maten a plazo, trayéndonos una presa de cola aquí de la Barrigol. Al final no se pudo instalar la presa de cola. ¿Dónde se la llevaron? Se la llevaron a Cotuí, donde impunemente aquí la Barrigol destruye un territorio que pudiera dedicarse a productos que dejan más beneficios que el oro, como es el cacao o el café. Son una tierra riquísima. Y cuando vemos los precios internacionales del café y del cacao, y sobre todo que nosotros importamos el 75% del café que consumimos, pero esto es una locura, porque son muchos más los beneficios que nos puede generar el café. Si nosotros creamos plantas procesadoras en Cotuí para producir el café que necesitamos primero para nuestro país, para los turistas, y después hasta para exportar a la población que vive en el extranjero, que son más de 2.8 millones que viven principalmente en Estados Unidos y Europa. Y después también para países, los nacionales de otros países que consumen nuestros productos porque son de alta calidad. Pero no, los gobiernos lo que ven son los beneficios inmediatos. Porque es muy fácil ir a un organismo internacional como el Banco Mundial, como el BID, a que le dé un préstamo de 2.000 millones de dólares. En eso se reparten una parte y la otra la invierten. Por eso siempre están los mismos problemas. Pero ahí hay compromiso con esas empresas mineras. Y las mismas empresas mineras que muchas veces adelantan recursos. Porque en medio de la pandemia, ¿quién vino como toda salvadora? Barrigol, a ofrecerle dinero al Estado. No, ese no es el camino. Porque nosotros no estamos en desacuerdo con la minería. Ahora, en países como el nuestro, sí. De manera radical estamos en contra. Porque nosotros somos un pedacito de tierra. Y si tú dedicas ese pedacito de tierra a la minería,
entonces tú estás destruyendo de su capacidad de sostenibilidad. ¿Qué tanto tiempo se lleva a reversar los daños de esa minería? Como decir, en Cotuí, los daños de Cotuí. Estamos hablando de décadas, siglos, para reversar esos daños que se le hicieron a la fuente de agua ya. No, eso es incuantificable, porque es cuando tú entras esos metales al agua, esos químicos nunca salen del agua, siguen contaminando mejor en otro cuerpo de agua. Pues tú dices, bueno, están en la presa de Atillo, por poner un ejemplo. Pero si tú lo sacas de la presa de Atillo, ¿qué van a hacer? Se van a ir al océano, al mar. ¿Y qué va a suceder? Que las especies del mar van a morir, del océano Atlántico, que es el que se encuentra en esa zona. Entonces, esos son miles de años. Porque aunque se habla de minería sostenible, minería verde, minería responsable, todo eso son programas de relaciones públicas, porque la minería jamás puede ser irresponsable. La minería, tú no puedes decir, sí, es una necesidad, porque todos los aparatos electrónicos que nosotros utilizamos necesitan la minería, pero tú no me puedes decir que es responsable o que es sostenible. Porque cuando tú tienes que tumbar una montaña que al planeta le costó millones de años construirla, crearla, y tú la destruyes en un mes o 2 meses, o en una semana, o en un día, eso no puede ser sostenible. Ya ¿Y eso qué, jamás se vuelve a recuperar. y qué tú ves la parte de Estados Unidos con el interés de tierras raras, rare mineral, en la República Dominicana? ¿Cómo puede afectar esto también? ¿Esto va a ser otro desastre para la República Dominicana? ¿Hacen el mismo daño esa clase de minería? Porque son metales también. O sea, estamos hablando de algo similar a la minería de oro. No es que todas esas empresas mineras están vinculadas con Estados Unidos. Eso es parte de la política de Estados Unidos. No es solo ahora que se habla de tierras raras y todo eso, no. Barrigol, Extracta, todas esas son al final los mismos capitales, Estados Unidos, Europa. Entonces, no, a Barrick estos es países, de Canadá, ¿no? sí, Canadá, estos países no les interesa nada de eso, pues son grupos económicos, que lo único que interesa es el crecimiento económico. Y por eso ellos hasta estimulan que la gente se vaya del país, porque eso les facilita, o que hayan crisis como la que hay en Haití. Naturalmente, quienes tienen que defender el territorio somos nosotros, los dominicanos. En alguna parte, a pesar de que somos tan pequeños, quizás se pudiera desarrollar tecnología para extraer y no contaminar. Lo extraen y se lo llevan y lo procesan en otros lugares. Pero construir una presa de cola sobre otra presa de cola, eso no es sostenible. Tú vas a tener un veneno en un área que es sensible por los sismos, que en cualquier momento puede colapsar y destruir todo el ecosistema de la zona. No, no hay manera. Es que Entonces, cuando se esa habla de política no puede contar Congreso, el dominicano, porque aquí se debiera desarrollar una política para fomentar el turismo, para fomentar la agricultura, que nuestras tierras son prominentemente para desarrollar la agricultura, pero lamentablemente estamos sin un ordenamiento, sin una planificación real. Yo diría que nosotros somos una anarquía y las imposiciones muchas veces vienen del extranjero, terminan colapsando el gobierno, porque dicen sí o sí y tienen que hacerlo bueno, muchas veces si viene sin una querer. potencia como Estados Unidos y se impone, a veces es difícil para un país como la República Dominicana. Y yo creo que las Naciones Unidas no tiene los dientes suficientes como para hacer el trabajo que estaba supuesto a hacer en esas clases de cosas. Pero Y no solo Estados Unidos, Juan, sino también cualquier potencia, porque aquí también tenemos a China, que está en esos procesos. Estados Unidos ha entrado de forma más agresiva, precisamente por la influencia que está teniendo China. Pero esas potencias no tienen amigos ni enemigos, tienen sus intereses, y esos intereses lo van a imponer al costo que sea.
Pero si lo hacen a un costo como lo hacen en nuestros países, que están plagados de corrupción, de leyes débiles, instituciones que no funcionan, pues lo hacen con mucho más facilidad. No deberían enfocarse en países con más terreno, porque Santo Domingo, República Dominicana es una isla de no tanto terreno y el porcentaje de 10% está dispuesto para minería, como que me parece absurdo, eh, porque debe haber una forma más responsable en terrenos que quizás no tengan tanto impacto a la humanidad misma del país, porque yo como que siento una impotencia porque se sabe que va a ser un futuro bien negro para la República Dominicana y muchos países están en la misma. Y el gobierno como que viene uno y viene otro y como que no hay un interés en la protección del medio ambiente. ¿Recuerda alguna administración gubernamental de República Dominicana que era súper responsable con el medio ambiente? Bueno, eso es bastante complicado, pero yo creo que todos los gobiernos han existido una permisibilidad. La gente recuerda de que a Candelier, yo diría que hubo intenciones con Jaime David en un momento, no en el caso de la minería, pero sí en medio ambiente en sentido general. Pero incluso cuando yo hablo de ese 10%, es la minería metálica, porque hay otro tipo de minería que no es metálica, que no está incluida ahí, que son concesiones que se dan en los mismos ríos para extraer material, y lo vemos en el río Yuna, denuncia constantemente, pero no, esos son siempre los mismos intereses, y compran los gobiernos, ponen ministros. De hecho, cuando nosotros analizamos el actual ministro de Energía y Minas, tiene a su esposa en el Congreso, pero su esposa en el Congreso es hermana de la del Consejo de Barrigol, es presidenta de Barrigol, como lo es Juana Barceló. Entonces esas empresas tienen su propio ministro, que deciden por ellos. Por eso ¿Cómo? nosotros es visible cuando el mismo Ministerio de Energía y Minas viene a Santiago y dice, no, que es una concesión de exploración minera. Ah, tú estás explorando para no explotar. Pero eso es visible, porque todo el que explora es para explotar. Y si ellos están gastando dinero en esa exploración, ¿es para qué? Es para ahorita imponer un permiso. Y desde que se le da ese permiso de exploración, que lo hacen antes incluso, sin permiso, ya está la explotación, porque inmediatamente se determina que están esos recursos. ¿Van a renunciar a ellos? No, le van a crear un problema a la comunidad. Y eso es lo que están haciendo en este caso. En cuanto a la pregunta, en resumen, no hemos tenido una administración responsable que vaya en sintonía con una política que priorice el desarrollo sostenible por encima de los intereses particulares, principalmente los intereses del gran capital que los representan esas empresas multinacionales. Y los Por eso cuando llegan representantes, al gobierno llegan con compromiso a través de recursos que ellos mismos les facilitan y no pueden decirle que no. y los representantes del Congreso, Nelson, ¿qué porcentaje, cómo está compuesto el Congreso Dominicano? ¿Hay muchos que están comprometidos con la naturaleza, la protección contra deforestación, minería? ¿O es más un negocio, lo usan más como un negocio? Porque a veces hay ambientalistas reales y a veces hay ambientalistas que aprovechan el negocio del ambientalismo. ¿Cómo estamos en la República Dominicana en esto? No, en el Congreso no hay dos. Ahí quizá le duele a Yaniris, porque siempre ha estado luchando con nosotros. Yaniris es una ambientalista genuina, realmente, pues el Congreso también ha alzado la voz con muchas leyes. Por ejemplo, ya sometió una ley que para eso sería un palo, pero jamás eso, yo no creo que se pueda aprobar ahí, que es la ley que tipifique el ecocidio. Es decir, con esa ley se abriría la puerta para que muchos de esos casos que nosotros luchamos a nivel interno pudieran llegar a la Corte Penal Internacional. Hay un proyecto de ley en el Congreso que sometió Yanili para eso. Está la ley de ciudades verdes, sostenible y resiliente, que es otro proyecto.
proyectos en los cuales yo le he ayudado, yo he sido artífice en eso. Pero no, en el Congreso algunos se montan en la ola mediática, pero no hay un compromiso real. Y los compromisos de los legisladores, más que lo que dice la Constitución, que el legislador es, principalmente los diputados, deben representar al pueblo, esto responde a los intereses de su partido. Y como casi siempre, porque no es solo en este gobierno, ahora nosotros tenemos que el partido de gobierno tiene 148 diputados de 190. Es decir, que lo que ellos digan ahí que se va a aprobar, lo aprueban. Pero fue lo mismo que tuvo el PLD en su momento. Pero lo hacen Bueno, para aprobar iniciativa en favor del pueblo. No, naturalmente que no. Ahora, ¿qué yo sí les recomiendo al pueblo? No vamos a darle tanto poder a un partido político. Vamos a elegir legisladores de todos los partidos, hasta esos partidos minoritarios. Si usted vota por un presidente de un partido, vote por un diputado de otro, un senador de otro, un alcalde de otro, un regidor de otro, un director de junta distrital de otro, un vocal de otro. ¿Y qué va a suceder de esa manera? Que van a tener que pelear entre ellos y ahí pudieran venir acciones en favor del pueblo. Pero mientras usted le dé un poder absoluto a un partido político, no hay manera, porque ahí se va a aprobar lo que ellos quieran. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Lo que le están imponiendo los sectores económicos por detrás. Es lo que sucedió con la ley de residuos sólidos. Esa ley se aprueba en 2020. Ya fue modificada en el año 2025. Entonces, ¿para qué se modificó? Para responder a los intereses de esas empresas que contaminan, porque ya no están dispuestas a cumplir con esa normativa. bueno, pues como tú lo dices de esa forma, si el Congreso está compuesto de personas no responsables o comprometidas con el medio ambiente, con la naturaleza, estamos en una situación más difícil y poner más responsabilidad a los ciudadanos. Para terminar con este tema y irnos a algo de interés personal de mi comunidad de Rincón de Piedras y comunidades aledañas en San José de las Matas, algo más que quiera agregar y el mensaje que le da a la población dominicana sobre esto de tu estudio en la minería dominicana. Lo que yo le digo al pueblo es que el pueblo lo salve el pueblo. No estemos pensando, no haciéndonos, no voy a decir la palabra, con cambios que vengan desde el gobierno. Uno quizás sería más flexible que otro, pero no. Esas empresas mineras se colocan por encima de cualquier gobierno que esté ahí. ¿Y el cambio quién lo hace? La implosión de la sociedad. Por eso el pueblo lo salva el pueblo. Y esto es en la calle. Debemos dejar la comodidad. Si estamos convocando para una marcha, no es posible que hayan 2.000 o 3.000 personas. Vamos a llevar 10.000, 20.000. Y cuando las circunstancias lo ameriten, vamos a reunirnos 100.000. Porque ahí tienen que escucharnos el gobierno, pero tienen que escucharnos las empresas también, a como de lugar. Sin esa participación del pueblo, pues no puede haber cambio.